Hola jóvenes, bienvenidos a la tercera parte del tema de electroquímica. En esta tercera parte vamos a iniciar con el tema de la espontaneidad en las reacciones de oxidación-reducción. Para empezar, debemos recordar lo que yo mencioné al puro principio de la segunda parte. Recuerdan que en una celda voltaica las reacciones que ocurren allí siempre son espontáneas. Eso implica que el potencial de celda en una celda voltaica, ustedes recuerdan, era un valor positivo. Entonces, uno puede predecir o saber a ciencia cierta si una reacción en una celda voltaica o en una reacción redox va a ser espontánea con solamente calcular el valor de potencial de celda estándar. Como ustedes podrán imaginar, entonces a partir de esto, cuando se calcula este potencial, si el valor es positivo, eso implicará que la reacción va a ser espontánea hacia los productos. En cambio, si el valor es negativo, es que se favorecerá la espontaneidad hacia los reactivos. Ya que estamos hablando de este tema de espontaneidad, podríamos hacer inmediatamente una relación entre el potencial estándar de la celda o el potencial estándar de la reacción con la constante de equilibrio involucrada allí. Para ello necesitaremos aplicar la siguiente ecuación. En esta ecuación vamos a tener dos factores o dos variables que hasta el momento no conocemos, las cuales son n, que generalmente para nosotros es la cantidad de moles. En este caso, n es los electrones que están involucrados en el proceso. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una hemireacción de plata más a plata cero, ahí hay un electrón involucrado en ese proceso, ¿cierto? Entonces, Sn equivaldría a un 1. El valor de F es la constante de Faraday, cuyo valor se lo daré más adelante, y el E sub 0, ya ustedes saben, es el potencial estándar de la reacción o de la celda, como ustedes gusten verlo. Entonces, esta ecuación podríamos relacionarla con esta que vimos en el tema anterior. ¿Recuerdan? Donde relacionábamos el delta G estándar con la constante de equilibrio. Entonces, simplemente al igualar las dos ecuaciones, podríamos hacer una relación entre la constante de equilibrio y el potencial estándar de una reacción. ¿Esto en qué nos ayuda? Que si conocemos sea una o sea el otro valor, podríamos calcular cualquiera de los dos. Y para ello les voy a dejar el siguiente ejercicio, el cual dice que determine si la reacción que les presento allí es espontánea y calcule la constante de equilibrio de la misma. Para ello ustedes se pueden ayudar con valores que encontrarán en mediación virtual sobre los potenciales estándar de reducción de cada una de las semiceldas. Recuerden que allí ustedes tienen que calcular la ecuación iónica neta. En otras palabras, eliminar los iones espectadores para poder hacer el cálculo correcto con las semireacciones debidas. Hasta el momento hemos hablado del cálculo de las FEM en condiciones estándar, ¿cierto? O sea, a temperatura estándar y aquellas concentraciones que yo les mencioné, sea concentraciones molares o presiones parciales. Ahora, ¿qué ocurrirá si trabajamos en condiciones no estándar, sea de concentración o sea de temperatura? Bueno, para resolver este tipo de problemas, lo que podemos utilizar nuevamente es recordar esta ecuación. ¿Se recuerdan? La que relacionábamos el delta G con el delta G estándar y el logaritmo natural del factor Q. Si recuerdan cuál era el factor Q, si no lo recuerdan les recomiendo que lo repasen en el tema anterior. El delta G entonces se puede igualar a aquella ecuación que vimos anteriormente, el número n de la cantidad de electrones del proceso y la F de la constante de Faraday. Entonces, si nosotros lo queremos hacer en condiciones no estándar, ese delta G estándar, simplemente lo que hacemos es que ponemos el potencial ya en condiciones no estándar. Si procedemos a sustituir estos delta G en esta ecuación, nos va a dar el siguiente valor, ¿verdad? La siguiente ecuación. En esta ecuación lo único que tendríamos que hacer es, para calcular el potencial de la reacción o de la celda en condiciones no estándar, es despejar este E que está acá, que no tiene el superíndice de estándar, y con ello ya calcularíamos
el valor que nos interesa de potencial. Si ustedes notan, esta ecuación es sumamente útil para, por ejemplo, si conocemos el valor que queremos de potencial, tenemos el potencial estándar y tenemos la temperatura, podríamos incluso calcular las concentraciones que ocuparíamos para llegar a este potencial. U otra forma, si tenemos las demás variables y queremos saber la temperatura que trabajaría esa celda a esa temperatura, solamente tendríamos que despejar este T. O simplemente si tenemos todas las condiciones y queremos saber el valor del potencial, pues resolvemos esta ecuación como tal. Si ustedes notan, esta ecuación es sumamente útil. Esta ecuación es conocida como la ecuación de Nernst. Ahora, ¿qué les parece si resolvemos el siguiente problema para ejemplificar un poco mejor el uso de esta ecuación? La pregunta dice lo siguiente: ¿cuál sería el potencial de la reacción que se muestra abajo, esta que está en verde, que se encuentra a las siguientes condiciones? Dice que la concentración de plata más es de 1,5 mol por litro, la concentración de aluminio 3 más al final es de 0,7 mol entre litro y la temperatura a la cual se trabaja es de 300 Kelvin, o sea, prácticamente a temperatura ambiente aquí en Costa Rica. Aquí les pongo a la par los potenciales estándar de reducción para cada uno de los procesos involucrados. Entonces, lo primero que debemos hacer, como ustedes podrán imaginarse, es calcular el potencial estándar de la reacción. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ver las hemireacciones involucradas y ver el proceso de cada uno. Si ustedes ven, en el caso de la plata está ocurriendo el proceso de reducción. En cambio, en el proceso del aluminio está ocurriendo el de oxidación. Con eso ya se nos simplifica el cálculo, donde aplicamos esta fórmula. Y esta fórmula debo destacar que no es estequiométrica. En otras palabras, ustedes no ocupan, por ejemplo, multiplicar por 3 el potencial estándar de reducción de la plata para calcular este potencial estándar. Ustedes lo multiplican como está, como tal. Ven que se vuelve muy sencillo. Les recomiendo que tengan cuidado porque en estos últimos temas, en todo el curso, hemos visto que todo se multiplica por el factor estequiométrico. Aquí no. Aquí nada más sumamos 0,8 volts que están acá y le restamos estos menos 1,66 volts. Eso nos daría el siguiente voltaje o diferencial de potencial, que sería más 2,46 voltios. Luego, si nosotros vemos en el proceso cuántos electrones se están moviendo, pues sí, se están moviendo 3 electrones durante todo el proceso, entonces N es igual a 3. Y la constante de Faraday, ustedes la pueden buscar en su libro de texto o en internet, el valor es de 96.485 joules entre volt por mol. Entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos para acá. ¿Qué les parece si simplemente los cambiamos? Si ustedes ven, el logaritmo natural de Q sí necesita los factores estequiométricos porque Q era aquel valor que se calculaba utilizando los valores de concentración y la estequiometría relacionada en el proceso. Si ustedes ven, tenemos la temperatura, tenemos la constante R, que en este caso es la constante R termodinámica, no la de gases, por supuesto, por unidades, y tenemos el voltaje inicial. Tras hacer el cálculo nos damos cuenta que el valor de este potencial de reacción es de 2,48 volts. Si ustedes ven, solo subió 0,02 volts con este cambio de concentración y este pequeño aumento de temperatura. Finalmente, les dejaré los siguientes dos ejercicios para que resuelvan ustedes desde sus casas. En el primero, veamos que lo que nos solicita es que cuál sería el potencial de la celda voltaica cuya reacción se muestra abajo y se tienen las siguientes condiciones. Si ustedes ven, las condiciones son un poco diferentes de las que hemos visto normalmente y ustedes pensarán, pero qué extraño, si vemos los potenciales estándar los dos son negativos. Esto nunca lo habíamos visto en ningún ejercicio previo, pero cuando ustedes lo resuelvan van a ver que no hay gran cosa. Ese es el primer ejercicio. Y el segundo dice que suponga que usted necesita generar un voltaje de 2,0 volts con una celda que utiliza el cátodo de reducción, este de acá, y en la oxidación en el ánodo, esta reacción de acá. La reacción total se resume acá abajo y utiliza las siguientes
condiciones, las que mostramos allí. También de una vez les doy los potenciales estándar de reducción para cada uno de los dos casos. Entonces, ¿qué deben hacer allí? Pues básicamente lo que deben hacer allí es despejar la concentración de manganeso 2+, que ustedes ven, yo no se las doy. O sea, ¿cuál sería? Básicamente la pregunta es que ¿cuál sería la concentración de manganeso 2+ para lograr generar un voltaje de 2,0? También les solicito que calculen el delta G de esa reacción. Entonces, con ese valor de delta G, ustedes podrán ver si la reacción se da espontáneamente o no. Y esto sería todo por la tercera parte. Nos vemos en la próxima ocasión donde ya hablaremos del segundo tipo de celdas que veremos en este curso, el cual será el de celdas electrolíticas.